el tema lógicamente es este. ¿Por qué, especialmente, por qué no hay milagros? ¿Por qué no recibo mi milagro? Y esto es fundamental. ¿Por qué no recibo mi milagro? Porque muchos están empezando diciendo, Señor, yo clamo, yo oro, yo pido, yo ayuno, yo me meto con el Señor, yo hago una cantidad de cosas, pero ¿por qué razón no recibo mi milagro? Y hoy vamos a tocar este tema de manera especial y hay una base bíblica bien interesante y es Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 17. Dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Y yo no sé si usted cree, pero lógicamente estas señales nos siguen si creemos. ¿Cuál es la razón? Porque muchas personas, a pesar de que oran, de que claman, de que buscan del Señor, de que ayunan y que están con el Señor, realmente muchos no creen. Y esto es fundamental que empecemos a caminar sobre esta fe. Esta palabra que vamos a desarrollar esta mañana, lógicamente va a desafiarlo a usted a que empiece a caminar a otro nivel y que lo comprendamos. Hay muchas razones por lo cual muchas personas no reciben el milagro, no reciben la bendición. Y una de ellas es, por ejemplo, con respecto a la sanidad divina. Y es que muchas personas creen o cuestionan o piensan que Dios no los quiere sanar, que de repente es la voluntad de Dios que estemos enfermos, que de repente Dios quiere y me mandó la enfermedad porque soy un pecador o porque cometí un error y me manda la enfermedad para tratar nuestras vidas. Y muchas personas lo ven de esa manera. Entonces, cuando claman al Señor, no tienen la fe suficiente porque ellos dicen de repente, si es tu voluntad, si tú quieres, si tú deseas, si de repente tú sientes sanarme, pues espectacular. Pero mucha gente camina sobre eso, mi amor, de que realmente no están confiados en realmente en la sanidad divina. Y es que no sé si pudiera ya colocarlo sobre la mesa el por qué no recibimos milagros, y es que a veces oramos sin fe. O sea, no solamente el hecho de o el acto de acercarme a Dios habla de mi fe. Mi oración habla de que tanto creo en ello. Y a veces tenemos oraciones que no precisamente hablan de fe, sino que nos acercamos, Señor, ¿será que si de repente yo no me siento bien, yo no sé qué hacer? Y esas oraciones no están hablando de fe. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, pero cuando nos dice que se acerca a Dios, crea que le hay. Entonces, hay gente que cumple la primer fase, se acercan a Dios, pero no cumplen el segundo requisito, y es creer que le hay, porque la fe es invisible. O sea, yo creo, aunque no he visto, prácticamente es invisible, pero lo que me va a dar va a ser totalmente visible. Entonces, la oración y la manera como nos acercamos, como hacemos nuestros devocionales, como estamos intercediendo, como hacemos nuestros ayunos, vigilia, todo lo que estamos haciéndolo muchas veces sin fe y no recibimos milagros porque decimos, bueno, si de repente quieres, Señor, si no, pues haz lo que tú quieras. Y eso mata mi milagro. Sí, totalmente, totalmente. Y creo que hay muchas personas que se acercan al Señor y se están acercando a Dios sin la fe suficiente. El que se acerca a Dios crea que le hay. Mire, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué significa eso? De que hay un cuestionamiento en la mente de nosotros porque nos acercamos a Dios desde nuestra propia forma de pensar. Entonces decimos, yo soy un pecador, yo cometo errores, si me acerco a Dios, me acerco como un fulano corriente y entonces a ver si de repente Dios me escucha. Hay gente que me ha dicho, de repente Dios no esté tan ocupado y me coloque un poquito de atención. Entonces empiezo a olvidar las características de Dios y mi identidad cuando me acerco a Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo no me acerco como Eduard Garzón. Cuando yo me acerco a Dios, me acerco más que como Eduard Garzón, me acerco como un hijo de Dios, alguien que fue limpiado con la sangre de Jesucristo, que Cristo es el que me está llevando, en Cristo estoy. Entonces, el Padre cuando me ve a mí, ve a Cristo prácticamente. Su sangre me limpió, su sangre me redimió, entonces me acerco confiadamente ante el trono de la gracia. Hay gente que ha tenido una experiencia y es que cada vez que buscaba a Dios sentía algo bonito.
Eso lo ha experimentado mucha gente. Entonces se mete con Dios y siente la presencia, siente el escalofrío, siente la gloria y siente una cantidad de cosas. Yo le llamo la primera etapa de enamoramiento dentro de la intimidad. Pero en algunos momentos ya no se siente. Entonces de repente la gente busca al Señor y ya no se siente esa presencia o esa unción o ese escalofrío o ese fuego. Y cuando no se siente eso, entonces muchas personas dicen, entonces, ¿será que ya Dios no está? De repente lo que está pasando es que ya Dios no está porque ya no lo estoy sintiendo. Pero no, es que Dios está ahí, aunque yo no lo sienta, porque dice, el que se acerca a Dios, sienta que le hay, no dice así. El que se acerca a Dios, crea. Entonces yo tengo que dejar a un lado el que sienta o no sienta para eso. Y no sé si ha pasado que a veces el problema es que nosotros nos sentimos que no merecemos estar realmente con el Señor. Creo que es un tema de identidad, como tú lo venías mencionando, y es que creemos que solamente por momentos Dios está o que solamente por momentos nos podemos acercar a Dios, y definitivamente todos fallamos. Y una de las razones por las que muchos sienten que no tienen la capacidad de acercarse a Dios o que Dios les responde es porque hemos fallado en algo. Entonces venía con mi vida normal, venía bien, venía en procesos de santidad, de cada día mejorar en muchas cosas, pero justo un día cometí un error, justo un día fallé. Y en ese momento siento que ya no, Dios no me ve de la misma manera, ya Dios no me escucha. Entonces ahí empieza a carecer un tema de identidad también, y es que creo que porque mi falla o porque algo malo hice algo incorrecto, a pesar de que sabía que no debía hacerlo y aún con todo y eso lo hice, ya Dios no me va a responder, ya Dios no me va a sanar, ya Dios no me va a proveer. Entonces esto pareciera como un tema como de que tuviese yo que estar convenciendo con mi comportamiento a Dios, pero en realidad no es así, porque a pesar de que fallamos, a pesar de que Dios conoce, mire, decía una canción, me amas tanto a pesar de que me conoces. Sí. O me sigues amando a pesar de que me conoces. Y a pesar de nuestros errores, la fe no está fundamentada en que si me porto bien o no me porto bien. La fe está fundamentada en lo que yo creo que Dios está haciendo, o sea, en lo que yo creo de Dios. Mi fe está fundamentada en lo que la Biblia, la palabra, me habla de Dios, en esa identidad que ahora está en mí, que ya no soy yo, sino ahora es Cristo en mí, que hay esperanza. Cristo en mí trae esperanza. Entonces, no quiero con esto decir es que independientemente de si fallas o no, no importa, no quiero que se malinterprete el mensaje, sino que a veces es como una montaña rusa nuestra identidad. Muy emocional. Muy emocional, que hoy estoy súper bien, uy, Dios me va a responder. Pensé algo incorrecto, dije una pequeña mentira, hice algo incorrecto, uy, ya Dios no me va a responder. Pero es que Dios no es variable, Él no está sujeto a mis estados de ánimo o a mis estados en la fe. Él definitivamente dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. O sea, no está dependiendo Dios de mi estado de ánimo para responderme. Lo único que Él está esperando de mí, o lo primero más bien que Él está esperando de mí, es la fe, una fe forjada a través de la identidad en Cristo Jesús. Totalmente. Mira lo que el orden de la oración del Padre Nuestro. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, ¿sí? Y perdona nuestras ofensas como nosotros también le perdonamos a aquellos que nos ofenden. Note esto, que las ofensas no están después del pan nuestro. O sea, el pan nuestro dámelo y luego el Señor perdona nuestras ofensas. O sea, en otras palabras, es como un hijo. Yo tengo que ver mi relación con Dios para que mi fe se aumente y para yo poder recibir un milagro. Tengo que ver mi relación con Dios como la relación con nuestros hijos. O sea, su hijo se porta mal, pero sigue siendo su hijo. No significa que su hijo no debe pedir perdón, no significa que su hijo no debe sufrir las consecuencias de los errores o de las fallas, pero sigue siendo su hijo. Entonces, y yo creo que ningún padre hace esto, y si lo hace, no lo vuelve a hacer. Y es que le va a quitar la comida, le va a quitar la bendición. O
sea, le va a decir, bueno, le quita los privilegios, de pronto se porta mal, te quito el de internet, te quito el celular, te quito la tablet, te quito, qué sé yo, eso es espectacular, eso puede pasar, pero hay algo que es fundamental y es que definitivamente no le va a quitar la comida. O sea, usted no va a llegar a donde su hijo y le va a decir, qué pena, pero usted hoy me dijo una mentira y se portó mal, entonces no se va a sentar a la mesa y no va a comer. Qué pena, pero no come. No, no es así, porque el pan nuestro de cada día dámelo hoy y luego perdona nuestras ofensas. O sea, que yo me acerco a Dios y debo acercarme a Dios con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón, reconociendo mis errores y estar dispuesto a asumir las consecuencias de nuestras fallas. Espectacular. Pero eso no me quita que Dios no me haga un milagro. Eso no me quita que el Señor obre un milagro y una sanidad en mi vida, porque Él ya pagó un precio. No dejo de ser hijo de Dios y no dejo de recibir lo que Él quiere darme, no dejo de recibir la bendición que Él me quiere dar, porque no de repente cometa algún error. Entonces, hay un problema con la fe, que la fe se vuelve muy emocional. Entonces tenemos una fe que un día creemos y al otro día no creemos y nos levantamos en la mañana y decimos, oh, todo lo puedo, hoy va a ser violento. Y son las 9 de la mañana después de decir, no, es que esto está como grave. Y entra en depresión, porque somos una fe que no tiene un fundamento en la palabra, sino en la emoción. Sí, dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón. Y cuando estaba refiriéndose a mente, está hablando de la parte consciente, de la parte racional de nuestro ser. Y muchas veces creemos que amar a Dios solamente es cuando siento bonito, cuando siento amar. O sea, como ese sentimiento de, ay, quiero orar, quiero hacer esto, ese querer. Pero amar al Señor habla también de mi fe. O sea, si yo amo a Dios y a pesar, o sea, a pesar de mi humanidad y amo a Dios, entiendo que es un amor racional también, no es un amor emocional. Entonces yo comprendo que amar a Dios es amarlo también con esta razón y esta razón me habla también de fe. Sí. Entonces yo manifiesto mi amor hacia Dios también con mis actitudes de fe, así como en un matrimonio se hablan de unos lenguajes del amor y uno de ellos son estos actos de servicio, ¿no? Sí, totalmente. O sea, y yo demuestro mi amor hacia mi esposo y él demuestra su amor hacia mí con ciertos actos de servicio. Usted lo va a identificar, por ejemplo, si usted dice, ¿cuál sería un acto de servicio en la pareja? Un acto de servicio es, mi amor, ¿en qué te puedo servir? Eso. Espectacular, te ayudo con la loza. Eso es mucho amor. Lavar la loza, limpiar el piso, bueno, cositas. Pueden ser pueden ser en cualquier área, un acto de servicio, como que vamos, te invito a comer, como que vamos, no sé, qué sé yo, vamos a descansar. Bueno, cualquier tipo de, cada pareja es diferente. Algo sucede también con Dios y es que una de las maneras de nosotros mostrar es nuestra manera de creer. Yo no puedo amar en alguien en quien no creo y no puedo creer en alguien a quien no amo. Es una relación. La fe es una relación completa entre el cristiano y es como este pegamento, permítame la expresión, en mi relación con Dios. Cuando yo aprendo a amar racionalmente, es decir, procesar la información, no solamente creer porque me dijeron que creyera, sino creo porque la palabra es clara y me dice que debo creer y porque me da evidencias en qué debo creer, porque definitivamente ha mostrado Dios en mi vida que puedo creer en Él. Entonces es una fe no fundamentada en sentires, sino es una fe fundamentada en saberes. Perfecto. Y ahí donde la argumentación y la palabra es claro. Mire, Jesús dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Y hay gente que en ese momento está esperando una señal. Necesita una señal, requiere una señal urgente actualmente, una señal con respecto a una sanidad, una señal con respecto a un milagro a nivel económico, una señal con respecto a una situación familiar y necesita un milagro. Te está peleando con Dios para convencer a Dios. Señor, te pido y te ruego. Entonces hay una sugestión en uno porque uno llega delante del Señor creyendo que no soy digno de ese milagro y que no merezco ese milagro y empezamos a tener una mentalidad de la aunque sea. Señor, yo quiero un carro, pero aunque sea, dame para el bus. O sea, yo quiero hay solteros que dicen, Señor, yo quiero por lo menos una esposa, una Barbie, pero dame una barbaridad, por lo menos. ¿La idónea para cuándo? Y la idónea para cuándo. Y el aunque sea, y empezamos a tener un concepto de aunque sea, porque no merezco mucho, porque soy complicado, soy pecador o cometo errores. Pero una cosa es que por esos errores, lógicamente van a tener consecuencias, pero el milagro puede llegar.
Y yo conozco gente, y lo digo así con todo respeto porque eso es Reins, eso es formación. Yo conozco gente que no es muy cristiana, que no es muy espiritual, que no es muy íntegro. No por eso se va a ir al cielo, no por eso va a ser salvo, no. No es muy íntegro, pero tiene una fe. Sí. Tiene una fe increíble. Y se le dan milagros, y se le abren puertas, y no van a la iglesia, ni oran. Lo vuelvo a repetir, no significa que porque tienen fe y porque tienen fe en milagros van a recibir salvación, no. Pero tienen fe y las puertas se les abren porque tienen fe. Y esto es fundamental, porque a veces uno como creyente empieza a tener una fe más emocional que más en la palabra. Y hay gente nueva que tiene más fe en la palabra que en la parte racional. Yo he conocido gente que llega delante del Señor empezando el evangelio y aún son muy nuevos y dicen, yo creo que Dios me va a bendecir, y Dios los bendice. Y hay creyentes con 40 años y dicen, yo creo que Dios me va a bendecir, pero ojalá que se haga la voluntad de Dios. Y empieza a haber un cuestionamiento porque de repente no sintieron cosas y hemos fundamentado a la gente en mucha emoción, en muchísimas emociones. Y como lo decías, mi amor, que tenemos que meterle aquí argumentación, ser racionales en esto. Y entonces es aquí donde nos preguntamos, la fe tiene un fundamento, tiene una base. ¿Y en qué se fundamenta? Entonces uno le dice a la gente, ¿cómo cree que le va a ir esta semana? No, bien, espectacular, muy bien, todo el mundo dice eso, chévere. ¿Y cómo lo cree? No lo creo. ¿Y cuál es el fundamento de esa fe? Entonces, no, es que yo sentí algo. Es que el domingo oraron por mí. Es que sentí un escalofrío. Es que un viento me sopló. Es que escuché una voz. Sí, es que así el viento es de una. Es que el milagro de la Virgen de Guadalupe, entonces por eso me va a ir bien. Y la gente sale con cuentos porque tiene una base mal fundamentada y es en la emoción. Y lamentablemente nosotros somos, al ser muy emocionalistas, somos inestables. Todos tenemos, nuestras emociones nos juegan una cantidad de cosas. Un rato creemos, un rato no creemos. Por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada, debe tener una buena base. Y la buena base de nuestra fe es la palabra. Es totalmente la palabra. Entonces yo te pregunto algo, mi amor. Lamentablemente mucha gente no tiene fundamento en la palabra. Entonces, ¿en qué lo está teniendo? Uno, se fundamenta en experiencias ajenas, ¿sí? Porque le funcionó a fulanito, entonces de repente a mí me puede funcionar. Y digamos que ese es un motivante más, no un fundamento, ¿sí? Entonces ver la fe de otros puede motivarme, pero no es el fundamento que yo necesito para recibir mi milagro. Otro, porque definitivamente no tengo formación. Me falta conocimiento, que dice la Biblia, acerca de. Entonces, mientras más yo conozca, más dominio del tema tenga, obviamente eso me va a ayudar muchísimo. ¿Qué otra puede ser? Una de las cosas, porque mucha gente no tiene una fe bien fundamentada, especialmente es porque no conoce palabra. O sea, no conoce palabra. Entonces está fundamentado bajo una emoción, pero no bajo la palabra. Y tenemos que buscar la palabra para empezar a argumentar nuestra fe. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted cree que le va a ir bien esta semana? Usted me dice, bien, dame un verso bíblico. Dame una palabra en la cual tú estás fundamentado. Dice la Biblia que por la fe fueron creadas todas las cosas. Por la palabra. La palabra crea cosas. Y yo tengo que tener un fundamento en la palabra. Tengo que tener un fundamento en la palabra. Y debo estar totalmente convencido en la palabra. Entonces, tengo que tener una base bíblica. Hay versos bíblicos que me han marcado la vida. A mí me encanta el Salmo 1 donde dice, y todo lo que hace prosperará. Y yo sé que si yo planeo un proyecto, tiene que prosperar, porque la Biblia me dice que todo lo que haga prosperará, porque soy como un árbol en corrientes de agua, que doy su fruto a su tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que hago tiene que prosperar, porque la palabra lo dice y estoy convencido en la palabra. La gente que seguía a Jesús entendía y decía al centurión, da una palabra, lánzala. Entonces yo tengo que tener fundamento en la palabra, tengo que estar convencido de que si me va a ir bien esta semana es porque tengo una palabra, y si no tengo una palabra tengo que buscarla. Entonces, ¿cuál es la palabra para tu familia? ¿Cuál es la palabra para tu sanidad hoy? ¿Cuál es la palabra que necesitas para tu prosperidad? ¿Cuál es la palabra que necesitas para el problema que tienes? ¿Cuál es la palabra que necesitas para que las cosas se activen en tu vida? O sea, yo no puedo ir a abrir una puerta si no tengo las llaves. Es lógico, ¿sí? Si no sería saqueo. Sí, si no sería saqueo, sí, espectacular. Yo le digo, vaya y abra la puerta. Perfecto, y está con llave. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Buscar la llave. ¿Cuál es la llave que abre la puerta? La
palabra, la palabra, no la emoción. Y hay gente que quiere eso. Y hay un detalle, no sé si lo has visto, que es la gente que cree en los milagros que vienen a través de rituales. Entonces la gente dice, me voy a pegar 3 ayunitos, 2 veladas, 5 oraciones y recibo mi milagro. Así, hay gente que es así, si me echan aceitico, 3 goticas en la cabeza y doy una vueltica y me levanto a las 3 y luego me levanto a las 5, seguro que Dios me concede el milagro. Yo conozco gente que me ha dicho eso. Dios, no, yo sé que Dios me va a bendecir, Dios me va a hacer el milagro. Me voy a pegar 3 ayunitos esta semana, 3 ayunitos, 2 vigilias, una oración, ¿sí? Y le doy un mercadito a alguien y seguro que Dios me bendice. O sea, son rituales y la gente cree que son los rituales lo que atraen los milagros. ¿Y qué rituales? ¿Qué nada? No, tenemos que tener fe fundamentado en la palabra. Ahora, aclaramos que no es que estemos en contra del ayuno, de las vigilias, para nada. O sea, no quiero que se malinterprete el mensaje. Sencillamente que algunos esas buenas costumbres, herramientas, esas buenas acciones que todo cristiano debe tener, como es el ayuno, la oración, las vigilias, tiempos de devocionales, que son muy buenas, por cierto, pero no pensar que es la única manera o así es como que yo doblego a Dios. La fe no es para doblegar a Dios. Y es más, la oración no es para decirle a Dios lo que yo quiero. Yo quiero decirlo con toda responsabilidad, formando muchos ministros que están en ese momento conectados, muchos líderes. La oración no es para yo decirle a Dios lo que yo quiero. La oración es para yo enterarme lo que Dios quiere para mi vida. Espectacular, me gusta. Entonces, cuando yo entro a la oración a decirle, Señor, es que quiero que hagas esto, yo creo que lo primero que uno podría decir es, Señor, dime qué quieres. Sí, ok, está bien, no me mandaste la enfermedad, no me mandaste la situación difícil, no me mandaste quizá un momento de necesidad, no me lo mandaste, porque Dios no castiga a sus hijos de esa manera. No, eso hay que quitarlo de la mente, por eso no recibimos milagros. Entonces, cuando yo llego a Dios, yo no empiezo a cuestionarle o a decirle, sino a decir, bueno, Señor, ayúdame a entender, no el por qué me lo mandaste o no por qué, sino el para qué. ¿Para qué lo permitiste? Es una pregunta totalmente diferente. El por qué mira hacia mi pasado y el para qué mira hacia adelante. Entonces, cuando yo le pregunto a Dios, Señor, ¿para qué me permites vivir esto? No es de que yo estoy cuestionando a Dios, sino Él me está enterando a mí de los planes que tiene para mi vida. Entonces, seguramente me está diciendo, no, es que la enfermedad vino porque hubo descuidos, porque hubo tal situación, porque de repente hiciste algo incorrecto y a través de todo eso consecuencias fueron para tu salud, para tus finanzas, para tu familia, para tu cuerpo, en fin, me entero. Entonces dice Dios, para procesar tu carácter, ¿sí? Para procesar tu carácter. Entonces, la oración no es para yo enterar a Dios, porque ya Dios todo lo sabe. Señor, mira que tengo mi hijo enfermo. Pregunto yo, ¿será que Dios no lo sabe? Sí, totalmente. Mira que es que estoy pasando necesidades. ¿Será que Dios no lo sabe? Claro que lo sabe. Pero es que la oración la hemos usado de manera incorrecta, la hemos formulado de manera incorrecta. Es, Señor, ¿para qué me permites pasar esto? Ayúdame a entender tus propósitos y qué debo aprender con esto. Y a través de ese aprendizaje me forma el carácter Dios. Yo creo que una oración de alguien que ha sido formado tanto en la palabra como en el carácter del Señor es una persona que ha entendido que no es doblegar la mano de Dios, como tú lo decías, el tema de voy a hacerme 3 ayunos para pedir por la sanidad de fulano, porque es que yo sé que después de esos ayunos, mejor dicho, ahí es donde va a pasar. Ahí traemos más bien es un tema de religiosidad. Enseñado rituales religiosos desde algunos que venían de la parte católica, en fin. Entonces, es como decir, bueno, yo pago tal cosa y porque voy a obtener otra, como el tema de las indulgencias también. Entonces, doy una cosa porque necesito otra y no hay como Dios me diga que no porque ya me pegué mis 3 ayunos. Repito, no estamos en contra de los ayunos, haga todos los ayunos que usted quiera, pero si en el ayuno usted se acerca sin fe, sin identidad, sin formación en la palabra, sin fundamento, no va a recibir el milagro. Mira, hay un asunto que hace la oración y eso me encanta, y especialmente como dice, vamos a formularla de manera correcta. Es delante del Señor, el problema es la fe. Dios, por más de que quiera bendecirme, si yo no muestro fe, no va a llegar el milagro. Dios, por más que quiera hacer cosas, Él estableció una regla y lo vas a encontrar en la Biblia. Dice, estas señales seguirán a los que
creen, no a los que no creen, no a los que sientan, es a los que creen. Y si alguien cree, va a recibir el milagro. El problema es que nosotros tenemos que aumentar nuestra fe para recibir el milagro. Si alguien pregunta hoy, ¿por qué no recibo el milagro? Créelo, así es, por nuestra falta de fe. Necesitamos aumentar nuestra fe. La pandemia probó nuestra fe y muchos calificamos menos de 6, o sea, nos rajamos el examen porque no tenemos la fe suficiente, porque temblamos, porque nos asustamos. Yo le pregunto a la gente siempre, yo le digo, mira, ¿cuántos confían en Dios? Y todos levantan la mano. Todos, no, todos confían en Dios, perfecto. ¿Cómo reacciona usted cuando tiene un problema? ¿Se desespera? Sí, sí, me angustio, sí, Señor. Pasa, se desespera y no duerme, sí, Señor. Y no quiere ni comer, sí, Señor. ¿O quiere comer mucho? Sí, Señor. ¿Entra en ansiedad? Sí, Señor. Entonces no me dijo que confiaba en Dios. Si confiaba en Dios, ¿por qué se desespera, se angustia, entra en ansiedad, entra en desesperación? Sí, confía en Dios. Mire que nuestra fe se prueba, inmediatamente empezamos a entrar en crisis. Entonces, significa que no tenemos fe. Tenemos que aumentar la fe y la oración. Cuando entramos en oración, y esto me encanta, véalo como un hijo con un padre. Cuando el hijo pródigo se acercó al padre nuevamente, lo abrazó. El padre lo abraza y el hijo viene con un problema de identidad, porque el hijo llega delante del padre diciendo, ya no soy tu hijo, no merezco ser tu hijo, no merezco. Y el padre le dice, qué pena, te voy a dar un anillo, te voy a hacer una fiesta y te voy a dar vestido, te voy a dar sandalias, porque sigue siendo mi hijo. A pesar de tus errores, ven porque vamos a recobrar tu identidad. Entra porque vas a recobrar lo que habías perdido. Sigue siendo mi hijo. Entonces, hay algo que hace que mi identidad y que mi fe crezca, es que mi oración, cuando yo entro en ayuno y entro en oración, realmente empiezo a crecer en identidad. Y esto me encanta, porque yo me meto con Dios y Dios me da identidad cuando tengo palabra, cuando meto oración, cuando meto palabra. Entonces Dios empieza a hacer cosas en mi vida de manera impresionante. Esto es un detalle y es simple y poderoso. Y gracias por todos los que están conectados. Dale compartir a que muchos vean este video, aunque sea posteriormente, pero es importante. ¿Por qué no recibimos milagros? Por fe. ¿Y por qué no, y por qué nos falta fe? Sencillo, porque no estamos alimentando correctamente esa fe, porque nuestra fe está mal cimentada y está cimentada en la emoción y no en la palabra. Y quiero que ir en esta recta final para orar por todos y bendecir su vida de una manera muy especial. Y es esto, que definitivamente tenemos que tener una palabra que nos va a sostener en la fe. Una palabra. Y necesitamos una palabra para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para nuestra salud. Yo conocí una persona que duró 40 años enfermo, cristiano, 40 años viviendo una enfermedad todos los días, como la mujer del flujo de sangre azotada por la enfermedad. Y cristiano, pastor, ministro, 40 años, hasta que un día entendió que Dios no lo quería enfermo. Hasta que un día comprendió que por su llaga fuimos nosotros curados. Y él lo entendió, dijo, yo no tengo que estar enfermo. Y empieza la recuperación. Después de 2 meses estaba totalmente sano porque entendió, no le colocó más atención a la enfermedad y le empezó a creer a la palabra, aumentó su fe. Y yo decía, pero ¿por qué no recibió el milagro al instante? Dijo, es que fueron 2 meses de intentar cambiar 40 años de una mentalidad. Y no era fácil, o sea, cambiar una mentalidad de 40 años no es fácil. Antes no le costó tanto, pero hay muchos de nosotros nos falta aumentar nuestra fe. Dice la palabra que por falta de conocimiento se pierde su pueblo, ¿no? Es por falta de conocimiento. ¿Conocer qué? Conocer esas verdades. El desconocer una verdad me hace esclavo de una mentira. Y cuando yo desconozco la verdad de lo que puedo lograr a través de la fe, lo que yo puedo recibir de Dios a través de la fe, cuando desconozco eso es una herencia que nunca se reclama. Decías en cierta oportunidad, creo que contabas un testimonio de un señor que murió, mejor dicho, en una situación muy precaria, muy complicada, con muchas necesidades, y que creo que uno de los hijos, yo no sé si te lo escuché a ti o en qué momento lo escuché, pero decía, uno de los hijos
quiso de repente investigar un poquito porque la vida del papá había sido como con tanta necesidad y todo el asunto, y se enteró que el padre había heredado una tremenda fortuna, pero que el padre, el hombre que murió en tremendas condiciones tan complicadas, nunca se había enterado de ello y nunca, obviamente, por no haberse enterado, pudo reclamar esa herencia que pudo haberlo salvado y haberlo librado de una cantidad de cosas. Entonces, así nos pasa a muchos de nosotros, seguramente, así pasará con muchas personas que no están recibiendo sus milagros. ¿Por qué razón? Porque no conocemos eso que Dios tiene para nuestras vidas. Nos falta conocimiento y no hemos recibido realmente la herencia. Lo que empezamos a recibir, no solamente recibiremos cuando estemos en la presencia del Señor, sino recibimos aquí también. Aquí heredamos, aquí recibimos. O sea, el Señor no solamente el propósito era llevarnos al cielo, sino que mientras que estuviésemos en la tierra, tuviéramos una vida, mejor dicho, espectacular, llena de sanidad, de liberación, de provisión en todas las áreas. Y eso es conocer una verdad. Si tú hoy, yo quiero hacer la pregunta, quiero formular varias preguntas. Uno, ¿por qué crees tú que no recibimos milagros? Cuéntanos tu punto de vista primero. Otro, también, si tienes peticiones de oración, por favor, colócalas que ya las vamos a orar y ahorita los vamos a saludar a otros, a todos los que estén allí conectados. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Si a ti hoy te llamaran y te dijeran, bueno, mira, lo que pasa es que no te habíamos podido contactar con mucho tiempo, en realidad es que había un dinero aquí que un familiar te dejó, que X persona te dejó y te dejó, ¿cuánto? En dólares. Porque, o sea, pesos no, dólares. $1,000. $1,000, tienes $1,000. Yo te hago una pregunta, o sea, ¿tú los recibirías o los dejarías allí? Y dirías, no, pues ahorita en realidad no los necesito, es muy poquito. Por favor, cuénteme si usted le llegasen a llamar y le dijeran en ese momento, no, es que usted recibe una tremenda herencia o algo por el asunto, o como a veces lo dices, tipo novela mexicana, ¿no? Resulta que tus padres no eran tus padres y resulta que en realidad tus verdaderos padres son por allá, mejor dicho, magnates, pues, dueños de media ciudad peluche, y usted dice, wow, tengo una cantidad de dinero. Yo le hago la pregunta, ¿usted reclamaría esa herencia o la dejaría ahí? En el momento en que usted se entere. Y es que es más, algunos antes que jugaban al chance, espero que ahora no, antes, que medio se ganaban 3,000 pesos y eso era corriendo a ir a reclamarlos porque decían, no, imagínate, es que si nos ganamos lo que sea que nos ganemos, inmediatamente vamos a recibirlo. Algo así pasa, porque tenemos una herencia, tenemos algo que Jesucristo pagó el precio para que lo recibiéramos. Sanidad, liberación, prosperidad, libertad total en nuestras vidas. Pero muchas veces no hemos ido a reclamar ello porque creemos que no lo merecemos, creemos que no es para nosotros, porque no creemos que sea real, que sea verdad. Entonces nos volvemos nosotros aquel tipo de personas que, aunque tenemos una herencia por desconocimiento, no la reclamamos. Así que mis amados, pues aquí ustedes nos están comentando por qué razón, por qué creen ustedes que no se reciben milagros. Dice Rafael Antonio Gómez, te saludamos allí, está en Venezuela. Cónchale, vale. Ha concluido el acto. Muchos saludos para Rafael, muchas bendiciones, una bella y hermosa familia, él, sus hijos, su esposita, también sus padres que son pastores allí en Venezuela de lluvias de bendición, así que muchas bendiciones para ellos. Dice acá mi hermana Belia Patiño, cuando pedimos con fe y damos por hecho la petición, pero después el pensamiento nos dice, ojalá sea hecho, no por fe, y no hay fe suficiente. Es cierto, a veces contradecimos nuestras propias oraciones. Señor, yo quiero esto, y al final decimos, bueno, Señor, pero si no viene, pues no importa, igual te sigo amando. Y como que Dios dice, cónchale, por Dios, como que, ay, porque no puede ser una niña o un niño normal. Y eso nos pasa, mi hermana Evelia, muchas gracias por eso. También dice acá, si somos tocados por humanidad, obvio, yo lo reclamo, si es por saber, me voy a oración y le pregunto, Padre, háblame, ¿qué hago con esa bendición? Bueno, excelente, pero el caso es que lo reclamaríamos, mejor dicho. Dice aquí, no recibimos porque dudamos, dice Julie, muchos saludos para Julie, una tremenda líder de lluvias de bendición. Y eso sucede, exactamente, eso sucede. No recibimos porque dudamos, porque no creemos, porque decimos no lo merezco. Bueno, las razones ya las hemos enumerado. Pero aquí lo importante es que a partir de hoy, este devocional hoy debe cambiar nuestra manera de orar. Así es.
Si este devocional no cambia, si esta palabra no cambia nuestra manera de orar, debemos empezar a considerar cuáles son estas programaciones que tenemos en nuestra mente o esos pensamientos que tenemos acerca de Dios y acerca de la fe. Todos aprendimos de la fe, de alguien y de alguna manera, aún antes de ser cristianos. De alguna manera aprendimos de la fe. Totalmente. Mi abuela, por parte de mi familia maternal, mucho la iglesia católica, pero son muy creyentes, o sea, de alguna manera u otra creen mucho. Y es muy bonito, pero mi abuela, cuando nosotros comenzamos, bueno, yo empiezo a tener como uso de razón, ya mi abuela me llevaba mucho con ella a la iglesia y empezaba, y yo veía a mi abuela que oraba con tanta devoción y con tanto, claro, igualmente iba a la iglesia católica y todo el asunto, pero pues oraba con mucha devoción, ¿no? Y ella me enseñaba, me decía, es que uno debe creer, y hay gente que decide creer en que el dinero, hay gente que decide creer en cualquier otra cosa, yo decido creer en Dios. Totalmente. Entonces, tenemos una programación de alguna manera de lo que nosotros creemos en cuanto a la fe, y eso fue dado también por nuestros padres, por nuestra familia. Mis amados, ya por cuestiones de tiempo debemos avanzar. Aquí hay un comentario, mi hermano Domínguez, José Domínguez, dice: no recibimos milagros según mi criterio, primero porque no tenemos fe en la palabra, nos gusta cuestionarla y dudamos de ella, así es. Segundo, no leemos la palabra para conocer las promesas que Dios nos dejó. Mi petición para que me respalden en oración. Hoy estaré donde trabajo, me defina mi situación porque están por despedirme. Bueno, mi hermano José Gregorio, en nombre de Jesús declaramos que ahí Dios va a estar obrando de una manera muy especial, vas a hallar una gracia increíblemente grande, más de la que ya has tenido frente a tus jefes, y sabemos que ahí donde estás es por un propósito muy grande de parte de Dios. Dice: hoy hago propósitos de cambiar mi oración, positivismo, que Dios obra en mi vida y toda mi familia. Y aquí es muy importante, como tú muchas veces lo has enseñado, y es que habla palabra. Cuando Jesús estaba en las diferentes situaciones, y una de ellas en el desierto, llevado en el Espíritu, dijo palabra. Escrito está. Escrito está, mi amor. ¿Qué podemos aprender hoy de acuerdo a la palabra? ¿Qué puedo decir yo? Más que recitarlo o volverlo un rezo, sino qué versos de la Biblia, pues digamos que algunos, porque la mayoría nos van a bendecir en eso, van a ayudar a formar nuestro carácter de la fe. Totalmente. Y aquí para finalizar, y creo que es fundamental que lo creamos, y es que la Biblia está llena no solamente de promesas, sino de realidades. Y tenemos que hacer rema cada una de las palabras. Si estamos enfermos, Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Entender todo lo que tenga que ver con la parte financiera. Hay cientos de versos bíblicos que habla sobre Dios bendiciendo, proveyendo, desde el Salmo 23:1, y una cantidad de versos que habla sobre la provisión que Dios da mucho más abundantemente, decía el apóstol Pablo, más de lo que creemos. Y eso, que yo en mi casa serviremos al Señor, que todas las cosas ayudan para bien. Muchas cosas están en la palabra. Vamos a orar por todos los que en este momento nos ven y todos los que colocan peticiones, y vamos a creer de que Dios va a hacer ese milagro. Y si no te había llegado hoy, se aumenta tu fe y vas a creer que el milagro es hecho. Hay que ser agradecidos. Cuando tú oras, después de la oración, no le vuelvas a pedir, agradece. Créelo, trabaja en esa fe. Si yo le pedí al Señor una vez: Señor, dame un empleo, voy al otro día, no, Señor, dame un empleo, sino voy al otro día: Señor, gracias, porque ya veo mi empleo por fe. Ya veo, ya, gracias. Y eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Vamos a orar por todos los que en este momento nos ven en este instante. Cierra tus ojos. Oh Jesús, te doy gracias, Señor. Hemos entendido algo, todos los presentes hemos comprendido la importancia de creer, especialmente para recibir un milagro. Señor, más que cualquier otra condición, necesitamos aumentar nuestra fe. Y muchos de los que nos ven, Señor, han estado esperando durante mucho tiempo la respuesta a una sanidad, o la respuesta a un milagro financiero, o la respuesta a cualquier otro tipo de situación. Y tú eres un Dios que sabe llegar a tiempo, y hoy activas nuestra fe para que podamos comprender, entender y caminar, Señor, en este mismo nivel. Queremos alinearnos contigo y entender que es tu voluntad que prosperemos, que seamos sanos, y que tú seas, Señor, bendiciendo nuestras vidas, y nos has bendecido, que pagaste un precio impresionante para que fuéramos sanos, para que fuéramos libres. Y hoy, Señor, creemos en eso. Por eso hoy coloco esta palabra sobre cada persona, y creo en el nombre de Jesús que nos vas a bendecir de manera impresionante. Y hoy ese milagro que ha estado por llegar llega ahora mismo. Esa sanidad que ha estado por llegar llega ahora mismo. Quiero que lo recibas.
Quiero que creas que hay una sanidad sobre tu cuerpo. Quiero que creas que hay una sanidad ahí sobre Dayana en el nombre de Jesús, porque ese cáncer desaparece y ahora mismo en el nombre de Jesús está sano. Y sobre Franklin Fernández, que está en la UCI por COVID, se recupera en el nombre de Jesús y eso desaparece. Luego escuchamos el testimonio porque yo sé que Dios lo está haciendo. Y sobre cada petición que nos han colocado esta mañana, creemos que ese milagro sucede en el nombre de Jesús de Nazaret, que hay esa sanidad y todas las personas que piden oración por empleo, por trabajo, por negocios, por salud, son sanas en el nombre de Jesús, porque creemos que Yuli tendrá una semana increíblemente buena y donde puertas se van a abrir y milagros van a suceder de manera impresionante. Yo lo creo en el nombre de Jesús y donde hay una respuesta para cada persona hoy que camine en la fe, que se aumente en la fe y lo recibe en el nombre de Jesús. Quiero que digas amén y dígale, recibo mi milagro. Escribe, recibo mi milagro, recibo mi milagro, recibo mi milagro. Y esto es por fe. Y por fe recibimos el milagro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy lo creemos y hoy caminamos sobre esto. Muchas gracias, Señor. Dígale, gracias, Jesús. Amén y amén. Escribe, hoy recibo un milagro. Dígale, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.